El documental La toma del poder de Vladimir Putin ahonda en la trama de intrigas que hizo posible la meteórica escalada a la cima del Kremlin de un gris subcomandante del KGB que era un completo desconocido meses antes de su elección como presidente de la Federación Rusa. Retomo la historia de esta noche. Su título, La toma de poder de Vladimir Putin. El documental arranca con un descomunal caso de corrupción que implicaba a la familia de Yeltsin y que le procuró a Putin el caldo de cultivo idóneo para su aparición en escena. Tras su victoria, el alumno no tardó en sobrepasar a sus maestros y 4 años más tarde fue triunfalmente reelegido en la primera vuelta por el 72% de los votantes. No obstante, la Constitución rusa prohíbe un tercer mandato presidencial y por ello el todopoderoso Putin se ha sacado de la manga un sucesor. Ahora queda por ver si, a pesar de estar apartado de la jefatura del Estado, este ex espía del KGB seguirá controlando los hilos del poder desde un segundo plano político. El régimen presidencial rinde honores al presidente con motivo de su toma de posesión. Larga vida, camarada presidente de la Federación Rusa. Nosotros también somos responsables de la situación actual de este país. Hoy estamos en la oposición, una oposición silenciosa. Nuestro error no es solo haber creído en Putin, sino haberlo fabricado. Desde que en el año 2000 fuera elegido presidente de Rusia, Vladimir Putin se ha convertido en el político más popular del país. Casualmente, también se ha convertido en el hombre más mediatizado de toda la historia de Rusia. Y ahora todo un acontecimiento. Pueden levantarse y aplaudir. Todavía no conozco la canción, pero parece ser que es extraordinaria. Para mí, Putin es un modelo a seguir. Todos tenemos que intentar parecernos a él. ¿Cómo se explica la fulgurante ascensión de este ex subcoronel de la KGB, que un año antes de su elección era un completo desconocido? A pesar de ello, en marzo de 2000, Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia. ¿Un cuento de hadas? ¿Una intriga dentro del Kremlin? ¿O simplemente una interpretación bastante particular de la democracia? La historia comienza con un caso de corrupción que nació en torno a las obras faraónicas de la restauración del Kremlin. El Palacio del Kremlin no se había restaurado desde hacía 150 años. Las obras afectaban a las grandes salas, a los vestíbulos, a la central de refrigeración y de calefacción, a los restaurantes, a los sistemas eléctricos, al aire acondicionado y a la red de comunicación interna del Kremlin. Contratamos a 150 sociedades, entre las que se encontraban 48 extranjeras, de las que unas 20 eran italianas y se ocupaban de la decoración del interior. 14.000 personas trabajaban aquí las 24 horas del día. Teníamos 32 aviones para transportar mercancías y disponíamos de nuestra propia aduana. Estamos hablando de una obra sin precedentes. Tras la caída de la Unión Soviética, el Kremlin intenta borrar los símbolos del antiguo régimen. Pavel Borodin, el todopoderoso administrador de los bienes de la presidencia bajo el mandato de Boris Yeltsin,
es el responsable del proyecto. Él firma unos contratos enormes con empresarios occidentales y el dinero transita por los bancos suizos. La justicia helvética se cuestiona la regularidad de algunas transacciones y la fiscal general, Carla Del Ponte, propone a su homólogo ruso la apertura de una investigación judicial. Estaba profundamente convencido de que él podría realizar dicha investigación y de que era indispensable hacerla. Recibí un paquete con la información y lo puse en mi despacho. No me apetecía mucho abrirlo. Tenía el presentimiento de que este asunto acabaría mal para mí. Pese a sus temores, el fiscal Skouratov abrió una investigación. Enseguida, sospechó que las fachadas doradas del Kremlin podían ocultar un caso de corrupción. Pavel Borodin y su equipo aprovechaban la ausencia de control para hinchar el coste de las obras. Así podían firmar contratos por unas cantidades que sobrepasaban ampliamente el precio real y, de paso, embolsarse la diferencia. Uno de los socios privilegiados de Borodin era la sociedad Mabetex, una sociedad suiza con la que firmó un contrato de 350 millones de dólares por unas obras de acondicionamiento interior. Vi un anuncio en Lugano, en Suiza, en el que Mabetex se jactaba de su éxito diciendo que el Kremlin pagaba $12.000 por una puerta que en Suiza costaba 1.200. Una puerta, una simple puerta. El caso tiene una gran repercusión. En la época de Yeltsin, enseguida lo habrían enterrado. Pero ahora, las cosas van a ser muy diferentes. En agosto de 1998, en plenas vacaciones, el gobierno, incapaz de satisfacer sus deudas, anuncia la suspensión de pagos. Rusia se sumerge en una crisis económica sin precedentes. Algunos grandes bancos quiebran y el rublo cae. Todo el mundo perdió el 80% de su dinero de golpe. La gente había guardado todos sus ahorros en rublos. Y cuando el rublo cayó frente al dólar, los patrimonios se dividieron por 5 o por 6. El régimen presidencial rinde honores al presidente con motivo de su toma de posesión. Larga vida, camarada presidente de la Federación Rusa. Nosotros también somos responsables de la situación actual de este país. Hoy estamos en la oposición, una oposición silenciosa. Nuestro error no es solo haber creído en Putin, sino haberlo fabricado. Desde que en el año 2000 fuera elegido presidente de Rusia, Vladimir Putin se ha convertido en el político más popular del país. Casualmente, también se ha convertido en el hombre más mediatizado de toda la historia de Rusia. Y ahora todo un acontecimiento. Pueden levantarse y aplaudir. Todavía no conozco la canción, pero parece ser que es extraordinaria. Para mí Putin es un modelo a seguir. Todos tenemos que intentar parecernos a él. ¿Cómo se explica la fulgurante ascensión de este ex subcoronel de la KGB, que un año antes de su elección era un completo desconocido? A pesar de ello, en marzo de 2000, Vladimir Putin fue elegido presidente de Rusia. ¿Un cuento de hadas? ¿Una intriga dentro del Kremlin? ¿O simplemente una interpretación bastante particular de la democracia?
La historia comienza con un caso de corrupción que nació en torno a las obras faraónicas de la restauración del Kremlin. El Palacio del Kremlin no se había restaurado desde hacía 150 años. Las obras afectaban a las grandes salas, a los vestíbulos, a la central de refrigeración y de calefacción, a los restaurantes, a los sistemas eléctricos, al aire acondicionado y a la red de comunicación interna del Kremlin. Contratamos a 150 sociedades, entre las que se encontraban 48 extranjeras, de las que unas 20 eran italianas y se ocupaban de la decoración del interior. 14.000 personas trabajaban aquí las 24 horas del día. Teníamos 32 aviones para transportar mercancías y disponíamos de nuestra propia aduana. Estamos hablando de una obra sin precedentes. Tras la caída de la Unión Soviética, el Kremlin intenta borrar los símbolos del antiguo régimen. Pavel Borodin, el todopoderoso administrador de los bienes de la presidencia bajo el mandato de Boris Yeltsin, es el responsable del proyecto. Él firma unos contratos enormes con empresarios occidentales y el dinero transita por los bancos suizos. La justicia helvética se cuestiona la regularidad de algunas transacciones y la fiscal general, Carla Del Ponte, propone a su homólogo ruso la apertura de una investigación judicial. Estaba profundamente convencido de que él podría realizar dicha investigación y de que era indispensable hacerla. Recibí un paquete con la información y lo puse en mi despacho. No me apetecía mucho abrirlo. Tenía el presentimiento de que este asunto acabaría mal para mí. Pese a sus temores, el fiscal Skouratov abrió una investigación. Enseguida, sospechó que las fachadas doradas del Kremlin podían ocultar un caso de corrupción. Pavel Borodin y su equipo aprovechaban la ausencia de control para hinchar el coste de las obras. Así podían firmar contratos por unas cantidades que sobrepasaban ampliamente el precio real y, de paso, embolsarse la diferencia. Uno de los socios privilegiados de Borodin era la sociedad Mabetex, una sociedad suiza con la que firmó un contrato de 350 millones de dólares por unas obras de acondicionamiento interior. Vi un anuncio en Lugano, en Suiza, en el que Mabetex se jactaba de su éxito diciendo que el Kremlin pagaba $12.000 por una puerta que en Suiza costaba 1.200. Una puerta, una simple puerta. El caso tiene una gran repercusión. En la época de Yeltsin, enseguida lo habrían enterrado. Pero ahora, las cosas van a ser muy diferentes. En agosto de 1998, en plenas vacaciones, el gobierno, incapaz de satisfacer sus deudas, anuncia la suspensión de pagos. Rusia se sumerge en una crisis económica sin precedentes. Algunos grandes bancos quiebran y el rublo cae. Todo el mundo perdió el 80% de su dinero de golpe. La gente había guardado todos sus ahorros en rublos. Y cuando el rublo cayó frente al dólar, los patrimonios se dividieron por 5 o por 6. Los rusos se sintieron expoliados. Acusaron a Yeltsin y a sus reformas de haberlos llevado a la catástrofe y le pidieron cuentas. Se decía que el presidente había tenido 5 infartos y un bypass y que estaba muy enfermo para ejercer el poder. Se esperaba el peor desenlace en cualquier momento. En plena crisis, Yeltsin tiene que recibir a Bill Clinton en Moscú. Unos días antes del encuentro, la CIA informa a la Casa Blanca de la probable muerte del presidente Yeltsin. Yo me enteré por Madeleine Albright en su despacho. Me dijo, ¿está al corriente de las últimas noticias de nuestros amigos de la agencia? ¿Las últimas?, dije yo. Me respondió, sí, las últimas. Parece ser que Yeltsin ha muerto. La cuestión era saber si había alguien con quien entrevistarse. No era una perspectiva muy alentadora para el presidente Clinton, llegar y encontrarse con un vegetal. La administración se planteó seriamente cancelar el viaje, porque ya tenía bastantes problemas como para encima encontrarse con un cadáver bajo el brazo. Los médicos mantuvieron a Yeltsin en pie para Clinton.
El presidente ruso parecía controlar la situación en el Kremlin, pero en realidad sus decisiones dependían cada vez más de un pequeño círculo de consejeros particulares a quienes los periodistas acreditados en el Kremlin denominaban la familia. Todo dependía de quién estuviese cerca de Yeltsin y consiguiese hacerse oír durante los escasos momentos de lucidez del presidente. El poder pertenecía a los que se encontraban cerca de él físicamente, a los que le sujetaban el orinal, es decir, a la familia y los amigos de la familia, y los que les financiaban se convirtieron en los oligarcas más influyentes del país. La familia, una especie de politburó en torno a Yeltsin, comprende a su hija Tatiana, su futuro marido, Yumasev, y dos hombres de negocios, Boris Berezovsky y Roman Abramovich. En aquel otoño de 1998, el pequeño círculo influyente del Kremlin busca a alguien a quien Boris Yeltsin pueda nombrar primer ministro para salir de la crisis. No se trata de un simple jefe de gobierno, sino del probable sucesor de Yeltsin, ya que según la Constitución, el primer ministro sustituye al presidente en caso de incapacidad. En cualquier estado democrático, a menos de 2 años de las elecciones, el cargo de primer ministro es un buen trampolín para las elecciones a la presidencia. Sea cual sea la personalidad o las convicciones políticas de la persona que se instala en ese puesto, para nuestros electores se convierte en un candidato serio a las elecciones a la presidencia. Nosotros hemos calculado que el puesto de primer ministro da automáticamente entre el 20 y el 40% de los votos. El Parlamento rechaza a todos los candidatos que propone la familia. Después de largas semanas de indecisión, Yeltsin se ve obligado a designar a Primakov, exministro de Asuntos Exteriores, ex jefe de los servicios de inteligencia y muy próximo a los comunistas. Era alguien conveniente para todos. Alguien a quien Yeltsin conocía, que tenía convicciones soviéticas, y eso le gustaba al Parlamento, que por aquel entonces era mayoritariamente comunista. Un hombre respetado en el extranjero, amigo tanto de Madeleine Albright como de Saddam Hussein, como él mismo decía. El nuevo primer ministro se desmarca de la familia y pide al gobierno que le presente el estado real de la corrupción y de los delitos económicos del país. Unas semanas más tarde recibe un informe. El informe revelaba que enormes cantidades de dinero habían desaparecido en el extranjero y advertía que la única solución para que ese dinero regresara era emprender medidas judiciales. Me gustaría precisar que es necesario dejar plazas libres en las cárceles para que ingresen los delincuentes económicos que vamos a detener. Es necesario que todo el mundo lo comprenda. Mientras la opinión pública aprueba las propuestas de Primakov, para los empresarios como Boris Berezovsky es una declaración de guerra. Todavía no era presidente y ya soñaba con meternos a todos en la cárcel. Liberó a 96.000 delincuentes, gente inofensiva, para dejar sitio a los empresarios, que como todo el mundo sabe son gente muy peligrosa. Ya no se controlaba. Se había declarado la guerra y la batalla principal se libró en torno al caso Mavetex. El fiscal general envió una comisión rogatoria a Suiza. En Lugano, los investigadores descubren una cuenta personal con $6 millones a nombre de Pavel Borodin, el jefe de las obras del Kremlin. En el transcurso de una inspección en las oficinas de Mavetex se encontraron extractos de cuentas de tarjetas de crédito a nombre de las hijas de Yeltsin y una tarjeta bancaria a nombre del presidente.
Carla Del Ponte informó de todo ello al procurador Skuratov. Estábamos en contacto telefónico y recuerdo que le pregunté si podía hablar libremente o si por el contrario el teléfono estaba intervenido. Entonces me dijo que sí, que podía hablar libremente, que era un teléfono especial y no podían intervenirlo. Más tarde me enteraría de que efectivamente nos estaban escuchando, así que alguien obtuvo información de la investigación que se estaba realizando. El 1 de febrero, el secretario general de la presidencia convocó al fiscal general Skuratov. Apenas 10 días después de la inspección de Mavetex, el Kremlin contraataca. Fui a verle a las 4 de la tarde, el 1 de febrero. Me preguntó quién más estaba al corriente del caso Mavetex. Después de hacerme algunas preguntas me dijo, quería enseñarle un vídeo, y puso la cinta de vídeo. Aquel hombre se parecía... Comprendí enseguida que si la televisión difundía ese vídeo, si se lo enseñaba a todo el país, a mi mujer, a mis allegados, tendría que dar explicaciones, justificarme, demostrar que no era yo. Estaba en un estado de shock. En momentos así no se puede pensar, estás bloqueado por la emoción. El jefe de la administración me dijo, el presidente ya no quiere trabajar contigo. Tienes que dimitir. Ni siquiera quiso comprobar si el del vídeo era yo. El chantaje es un método habitual en el Kremlin, y circula el rumor de que la familia tiene unos vídeos comprometidos de algunos altos funcionarios. Pero Skuratov no cede al chantaje y continúa la investigación con sus colegas suizos. El 23 de mayo, Carla Del Ponte viene a Moscú. Trae consigo nuevos documentos sobre el caso. Skuratov vino a verme al aeropuerto. Me sorprendió que estuviera al pie de las escalerillas del avión. Había venido con un ramo de flores, como si yo fuera un jefe de Estado o un ministro. Trabajamos en el campo, en una casa que pertenecía a la Fiscalía General para garantizar la confidencialidad. Yo sabía que el FSB, el Servicio de Seguridad Interna, y los demás servicios habrían pagado mucho por conseguir la información. El ministro del Interior, Stepashin, intentó reunirse con ella para enterarse de la información que me había proporcionado. No puedo decir que sintiera miedo de verdad, pero lo cierto es que estaba algo preocupada porque me había llamado el ministro del Interior y me había convocado de inmediato al ministerio. El ministro no solo quería enterarse, sino que también quería, si no recuerdo mal, los documentos que yo había traído. Le expliqué que no podía darle ninguna información ni ningún documento de la investigación penal. Carla Del Ponte consiguió escapar del ministro del Interior y se negó a dormir en la residencia de la Fiscalía. Yo no quería quedarme ahí. Pensé que también harían un vídeo sobre mí. Así que llamé por teléfono al embajador suizo en Moscú, diciéndole que iba a dormir a su casa, a la residencia suiza. Al día siguiente, la fiscal suiza dejó Rusia sin más incidentes. Mientras tanto, el vídeo se proyectó ante los diputados para justificar la petición de Yeltsin de destituir al fiscal general. Pero la grabación no convence a los diputados y rechazan la destitución de Skuratov. Entonces el Kremlin envía el vídeo a los periodistas. Puse el vídeo en la sala de montaje y lo vi con mis compañeros. Juntos intentamos adivinar quiénes eran las tres personas que aparecían en él. Todo el mundo dio su opinión. Y nadie estaba seguro de que el hombre que aparecía en las imágenes fuera el fiscal general. La televisión difunde algunos fragmentos de la grabación, pero muchos siguen dudando de la autenticidad del vídeo. Pese al escándalo, Skuratov prosigue con la investigación.
decide interrogar a las hijas de Yeltsin y detener a Berezovsky. Entonces, el Kremlin saca su comodín. Hoy el director del FSB, Vladimir Putin, ha declarado a los periodistas que el famoso vídeo en el que aparece un hombre que se parece a Skuratov es auténtico. De modo que el hombre de las imágenes sería el fiscal general. Putin se implicó personalmente en el caso Skuratov. Él mismo se encargó de la investigación. A Yeltsin le gustó mucho este hecho y a partir de entonces empezaron a tomarse a Putin en serio. Putin demostró a la familia que podían contar con él. Después de su intervención pública, se abrió una investigación judicial sobre el fiscal general Skuratov. Le suspenden del cargo y le obligan a abandonar el caso Mavetex. La familia ha ganado el primer combate, pero aún falta mucho para terminar la batalla. Solo quedan 14 meses para las elecciones a la presidencia. Primakov sigue siendo el primer ministro y continúa con su campaña anticorrupción. Es el favorito en las encuestas. A la mayoría de los rusos les gustaría que fuese el próximo presidente. Sergei Stepashin, cámbiase de sitio. El viceprimer ministro es Sergei Stepashin. Sergei Vladimirovich. Así está mejor. Dijo que no nos habíamos colocado bien. Entonces pensé que quizás le estuviese reprochando a Stepashin su timidez, al no haberse sentado junto al presidente, o por haberse sentado muy lejos. No me di cuenta de que era la señal de que mi marcha estaba cerca. No entendí lo que quería. Primakov es destituido y Stepashin ocupa su puesto. Pero Primakov no desaparece de la escena política. Junto con Yuri Lukov, el todopoderoso alcalde de Moscú, crea el Partido de la Patria. Prometemos acabar con la criminalidad. Yo solo creo en los actos. La patria representa a toda Rusia. Primakov denuncia públicamente la corrupción del entorno de Yeltsin y pide cuentas al Kremlin. El nuevo partido destaca en las encuestas. En el Kremlin se asustan. La familia no puede perder el tiempo. Tiene que encontrar el sucesor de Yeltsin. Pero no hay muchos candidatos, ni entre los reformistas, ni entre la gente del aparato. Nadie les parece lo suficientemente dócil ni leal. Entonces la familia piensa en Vladimir Putin, porque en el caso Mavetex les ha demostrado que pueden confiar en él. En junio de 1999 me encontré por casualidad con Tatiana, la hija de Yeltsin, en un vuelo procedente de Estados Unidos. Nos conocíamos y el vuelo era muy largo. Así que Tatiana empezó a hacerme preguntas sobre la situación política. Me preguntó, Xenia, ¿qué piensa de Putin? Le dije, ¿qué Putin? Si no recuerdo mal, por aquel entonces era el director del FSB. Le dije, déjelo, Tatiana, ¿qué Putin? Pero parece ser que en aquel momento ya era un candidato firme. ¿Por qué Putin? Tras la caída de la Unión Soviética, el ex subcoronel de la KGB empezó su carrera a la sombra del todopoderoso alcalde de San Petersburgo, Anatoly Sobchak. Sobchak lo tomó como ayudante. Después, en 1996, le encargó su campaña para la reelección a la alcaldía. Esa fue la única experiencia electoral de Vladimir Putin. Fue un fracaso. Sobchak perdió la alcaldía. Putin se quedó en el paro. Podría haberse dedicado a los negocios, pero tomó otra decisión. Fue a Moscú y Pavel Borodin lo contrató. Putin vino por iniciativa propia. Era una persona seria y honesta, que sabía mucho de negocios. Lo contraté. Borodin lo contrata como adjunto. Su carrera es ejemplar y en menos de 2 años, en agosto de 1998, toma las riendas del FSB, el Servicio de Seguridad Interna que sustituyó al KGB. Pero ¿cómo se explica que el jefe de los servicios secretos se convierta en el sucesor de Yeltsin? La familia lo eligió por su fidelidad.
pero también porque, al igual que Primakov, podía encarnar la ley y el orden ante los electores. Además, Putin consiguió seducir a la familia por otra de sus habilidades, una virtud que era muy del agrado del Kremlin. Putin sabía gustar. Elena Tregubova, una de las periodistas más influyentes acreditada en el Kremlin, tuvo ocasión de comprobar las habilidades de Putin. Un día recibió una invitación para comer del director del FSB, quien iba a esforzarse en gustarle. Yo creía que los miembros del KGB eran unos estúpidos, unos cortos. Ni siquiera eran hombres. Eran unos seres inferiores, una especie de intocables. Me llevé una gran sorpresa al comprobar que él no era tan primitivo. Era fácil hablar con él, ya que se adaptaba muy bien a su interlocutor. Por un momento, te hace creer que comparte tus opiniones, que viene del mismo lugar que tú. Cuando estás con él, no entiendes lo que pasa. Imita tus expresiones, tus gestos, cambia la posición del cuerpo, utiliza todas sus técnicas de reclutamiento de espías. Putin es un perfecto desconocido para el gran público y solo quedan 10 meses para las elecciones a la presidencia. Por ello sale a la conquista de la opinión pública y empieza por los que mejor entiende, los militares. Visita las unidades que luchan en Dagestán bajo las órdenes del general Samanov, un halcón del ejército. Para nosotros, los militares, la visita de Putin nos demostró que estaba con nosotros. Simbólicamente esta visita era muy importante, nos subió la moral. Pero lo más importante es que firmó nuestros planes militares, algo que nadie hacía desde Gorbachov. Gracias a sus aptitudes, el exespía conquistó a quienes contaban. Salió vencedor de las luchas de influencia en la cima del poder y se convirtió en el candidato preferido de la hija de Yeltsin y de su marido. En junio de 1999, Boris Berezovsky, conocido como el padrino del Kremlin, fue el encargado de hacer una oferta secreta a Putin. Putin estaba de vacaciones en el sur de Francia, en Biarritz. Cogí mi avión y fui a verle. Estaba de vacaciones en familia, con su mujer y sus 2 hijas. Unas vacaciones muy modestas, sin lujos, en un hotel pequeño. Allí me pasé un día entero hablándole de nuestro proyecto. Y al final de la jornada, Putin aceptó nuestra proposición. Más tarde, el mismo Putin le contaría a su periodista favorito cómo aceptó la proposición. Consiguió seducirles y luego hizo como que se dejaba convencer. Me dijo, ¿sabes, Sergei? Yo no quería aceptar, lo rechacé, me forzaron. Le dijeron, Vladimir, seguirás yendo al trabajo igual que antes, solo que a un despacho diferente. Nosotros nos ocuparemos de todo, de los documentos, de las decisiones. Lo haremos todo en tu lugar. No te preocupes. La familia guarda en secreto su elección. Aparentemente, la vida continúa. No hablan de elecciones. Todo parece muy tranquilo en este verano de 1999, pero solo aparentemente. En Suiza retoman el caso Mavetex. En Nueva York se abre una investigación que afecta a las personas cercanas a Yeltsin. Con la ayuda del Fondo Monetario Internacional, investigan un delito de malversación de fondos de varios miles de millones de dólares. La comunidad internacional pide cuentas al Kremlin. Hay que actuar deprisa. La familia decide poner en marcha el proyecto de candidatura de Putin. Los acontecimientos del Cáucaso sucedieron en el momento oportuno. La mañana del 5 de agosto, varias unidades chechenas bajo el mando de Samil Basayev atraviesan la frontera sin resistencia en la provincia rusa de Dagestán con el objetivo de establecer un estado musulmán en todo el Cáucaso. El Kremlin se hizo el sorprendido.
Yo creo que hoy se pueden desclasificar algunos informes de la historia, aunque sean de la historia reciente. Nosotros habíamos sido informados de sus proyectos y la información más completa procedía del FSB. Decía que estaban preparando un ataque para el mes de septiembre u octubre. Según algunas fuentes, personas cercanas a Yeltsin habrían convencido a Samil Basayev para que adelantase la fecha de su incursión. El ejército ruso responde con una operación gigantesca. En Moscú se produce una nueva crisis política. Yeltsin aprovecha para cambiar de primer ministro. No me siento para no pegarme al sillón. La situación en Dagestán es muy difícil. Acabo de volver de allí. Podemos perder Dagestán. Ahora los temas de rutina. Esta mañana he visto al presidente. Me ha dado las gracias por el buen trabajo efectuado y me ha pedido mi dimisión. Me sustituye por Putin, secretario del Consejo de Seguridad y exdirector del FSB. Stepassin y yo somos militares. Acataremos la decisión del presidente. Cuando nos enteramos de la noticia, pensamos que definitivamente la política rusa se había vuelto imprevisible. El que una persona como Putin, que según todos los que lo habían tratado no era más que un pequeño funcionario, pudiera convertirse en presidente si algo le sucedía a Yeltsin, nos parecía sencillamente absurdo. Putin es un perfecto desconocido para el gran público y solo quedan 10 meses para las elecciones a la presidencia. Por ello sale a la conquista de la opinión pública y empieza por los que mejor entiende, los militares. Visita las unidades que luchan en Dagestán bajo las órdenes del general Samanov, un halcón del ejército. Para nosotros, los militares, la visita de Putin nos demostró que estaba con nosotros. Simbólicamente esta visita era muy importante, nos subió la moral. Pero lo más importante es que firmó nuestros planes militares, algo que nadie hacía desde Gorbachev. Antes de Putin, los presidentes nos daban las órdenes verbalmente y luego se negaban sin ningún escrúpulo a asumir la responsabilidad. Gracias. Muchas gracias, camarada ministro. Desde su primera visita, me di cuenta de que Putin era un auténtico hombre de Estado. Le apoyaré mientras me quede aliento. Pero las imágenes del nuevo primer ministro junto a los militares no bastan para darle popularidad. 10 meses antes de las elecciones, Putin apenas alcanza el 3% de la intención de voto, mientras que Primakov roza el 20%. ¿Qué hacer para invertir la situación? Solo hay un modo: utilizar la televisión. Berezovsky piensa en Sergei Dorenko, el periodista estrella de la primera cadena, a quien unos meses antes Primakov había apartado de la antena porque no le gustaba su franqueza. Berezovsky me propuso volver a la televisión. Me dijo, ya ves en qué situación estamos con esta amenaza de las 100.000 plazas en las cárceles. Tenemos que hacer algo, hay que luchar. Y yo le dije, vale Boris, Primakov me va a colgar, haga lo que haga. Dorenko me dijo, sé que Primakov va a ganar. Y yo no quiero vivir con Primakov. Primero te colgará a ti. Y a continuación me colgará a mí. Así que mantengamos el último combate.
Le dije, vale, creo que vamos a perder, ya hemos perdido, así que peleemos. Mantengamos el último combate. Berezovsky todavía se acuerda hoy de mi expresión, el último combate antes de que nos cuelguen. Dorenko consigue una emisión semanal que se emite el domingo por la noche en prime time, en la primera cadena que pertenece a Berezovsky. Es la emisión más vista en Rusia, y cada 15 días Putin participa en el programa de Dorenko. Hemos estado con el primer ministro en el aeropuerto a su regreso de Ereván. Para nosotros está claro que la ignorancia de las leyes en los países de la antigua Unión Soviética fomenta el terrorismo. No me gustaba su actitud condescendiente y despectiva hacia los electores. Me decía, Sergei, la realidad es lo que nosotros mostramos. Ellos no sabrán nada más y no necesitan saber nada más. Si no se lo mostramos, no existe. ¿Está de acuerdo conmigo, Sergei? Y lo cito con sus propias palabras. Lo recuerdo muy bien. Fui a ver a un amigo, un profesional del marketing político, y le pregunté, ¿se puede reanimar a un paciente como Putin? Él me respondió, hay una forma de hacerlo, basta con una victoria en una guerra pequeña, pero nadie se atreverá a hacerlo. En cuanto me enteré de la noticia de la explosión, encendí la televisión y estuve pegado a ella durante toda la noche, hasta la mañana siguiente. La televisión te produce tal empatía con las víctimas que terminas sintiéndote una víctima más y necesitas que te curen a ti también. 300 personas murieron en las explosiones. Nunca antes Rusia había conocido un atentado de tal magnitud. Todavía hoy sigue sin saberse quiénes fueron los autores. En aquel momento, desde el primer instante, el poder acusó a los terroristas chechenos provocando una oleada de xenofobia. Pero circulaba otra hipótesis que implicaba al FSB. Todavía hoy no sabemos toda la verdad. Pero es posible que algunas personas de los servicios secretos estuvieran al corriente de los preparativos de los chechenos y utilizasen dicha información. Y está claro que todo lo que ocurrió se utilizó con fines políticos. Es un momento crucial. Cuando 3 días después de la primera explosión, Putin se entrevista con el presidente Clinton, le presenta un plan de batalla detallado. Durante su reunión con el presidente Clinton le dibujó un mapa de Chechenia y le describió los planes de batalla del ejército ruso. Para nosotros no tenía mucho sentido. Pero está claro que era el informe más importante que tenía. Delante de los periodistas, Putin alza el tono de voz y recupera el lenguaje de la época de la todopoderosa KGB. Esa gente no son seres humanos, son animales. Unos animales rabiosos. ¿Qué pueden hacer los ciudadanos? Pueden y deben permanecer atentos. De regreso a Rusia, Putin ya no habla de unos terroristas, acusa a toda Chechenia. Chechenia, que forma parte de Rusia, representa una anomalía internacional. Es un campamento de entrenamiento legal para terroristas. El ejército recibe la orden de bombardear Chechenia, justificada por Putin de una manera poco ortodoxa. Nosotros perseguimos a los terroristas por todas partes, incluso en los servicios si es necesario. Los tiraremos a los cagaderos. El tema está zanjado. Lo dijo, se lo inventó él. Y me lo dijo varias veces.
Me decía con una especie de coquetería, no sé, quizás no tenía que haberlo dicho, quizás era demasiado fuerte. Yo le dije, no, está muy bien dicho, era muy claro. Todo el mundo ha entendido el mensaje. Lo más importante es la cuestión emocional. No puede comportarse siempre como un pescado congelado. El 1 de octubre de 1999, el ejército ruso invade Chechenia. La opinión pública apoya la nueva guerra. Vladimir Putin alcanza el 15% en las encuestas, pero no es suficiente. Lejos de las cámaras, el Kremlin crea un comité de apoyo al primer ministro. En realidad se trata de un Estado Mayor de campaña para Putin. Tendrá a su disposición todos los medios del Estado, el dinero y el apoyo de los mejores especialistas electorales, como Ksenia Ponomareva, la exdirectora de la primera cadena de televisión. Somos demócratas, sabemos que nuestra sociedad es democrática, que nuestras elecciones son honestas y que la democracia no tiene que ser instrumentalizada, pero hemos organizado otras elecciones en Rusia y sabemos lo importante que es tener el apoyo del Estado. La primera etapa son las elecciones legislativas del mes de diciembre. Si el partido de Primakov obtiene la mayoría, nadie podrá vencerle en las elecciones presidenciales. En cuanto a Putin, ni siquiera tiene un partido que le apoye. La familia se reúne en secreto. Recuerdo muy bien aquella reunión en la casa de campo del secretario general del Kremlin. Estaban Putin, Tatiana, la hija de Yeltsin, y su marido. Les dije que teníamos que crear un partido que concentrase la potencia de la maquinaria del Estado. Me dijeron que estaba delirando. Berezovsky termina por convencerles y a 2 meses de las elecciones crea un partido y pone a la cabeza de él a un ministro, a un deportista y a un juez de instrucción. El partido no defiende ninguna ideología y carece de programa electoral. La campaña del partido se montó en torno a una idea única, la de que contaba con el apoyo del popularísimo Vladimir Putin. Aparte de eso, no tenían absolutamente nada. En el otro frente, Sergei Dorenko lleva una guerra sin cuartel contra Primakov. Detalles sórdidos sobre el estado de salud del ex primer ministro, acusaciones de corrupción contra la persona que le acompaña en la lista, el alcalde de Moscú. Todo está permitido. Humillado por los ataques, Primakov propone una tregua. Apoyará al gobierno si Putin pone fin a la ofensiva mediática. Dorenko responde inmediatamente. Han propuesto un acuerdo a Putin. Nosotros utilizamos métodos cuestionables porque nuestros políticos son cuestionables. ¿Acaso Putin necesita el apoyo de personas cuya reputación de criminales podría comprometerle? No debe ser nada fácil lavar la imagen después de estar con esos políticos. Durante la campaña recibí la visita del ayudante de Lukov, el alcalde de Moscú, que me pidió que no se emitieran los 4 últimos programas de Dorenko. Me ofreció una cifra asombrosa. Cuando más tarde se lo conté a Dorenko, me dijo: ¿pero por qué no me has dicho nada? Por una cifra como esa habría parado. Estamos a unas semanas de las elecciones. En Chechenia, el ejército ruso ha llegado a las puertas de Grozny. El ejército ha cumplido sus objetivos y eso debería poner fin a la lucha. Hasta los militares se pronuncian a favor de un alto el fuego. Los militares insistimos para no retomar la operación hasta la primavera. Teníamos graves problemas. En primer lugar, la marcha de los reclutas, que representaban la mayoría de nuestros efectivos. En segundo lugar, las condiciones meteorológicas. La lluvia, la nieve, la niebla hacían las rutas impracticables para nuestros vehículos. ¿Qué vamos a hacer en Grozny? ¿Vamos a quedarnos todo el invierno hasta que nuestras tropas se agoten y caigan solas? ¿Cuál es la táctica? ¿Qué van a hacer ustedes en Grozny? La táctica es cosa de militares. No voy a entrar en los detalles, pero barajamos varias posibilidades.
Efectivamente, la guerra sería cosa de militares si el conflicto en Chechenia no formara parte integrante de la campaña electoral. La opinión de los militares ya no cuenta. Nos consultaron como Estado Mayor, pero nada más. Las demás decisiones se tomaron a nivel político. Ese tipo de decisiones siempre se toman a nivel político. La decisión política es muy sencilla. La guerra debe continuar. ¿Qué otros argumentos tenían para convencer a los electores? Económicamente, socialmente, la situación era catastrófica en todos los terrenos. ¿Por qué razón los electores debían votar a Putin? El 19 de diciembre, los electores eligen al partido de Putin. El partido que 2 meses antes de las elecciones no tenía ningún programa político, obtiene el 23% de los votos y aventaja ampliamente al partido de Primakov, que solo consigue el 13%. Comprendí entonces que habíamos aplastado a nuestros adversarios. Yo siempre he dicho que quien gana las elecciones legislativas gana las elecciones presidenciales, porque el vencedor allana el terreno. Con los deberes hechos, Berezovsky decide marcharse de vacaciones. Las elecciones presidenciales, su próxima misión, no son hasta dentro de 6 meses. Estamos a 31 de diciembre, el primer día de vacaciones en Rusia, y todo el país se dispone a celebrar la llegada del nuevo año. El 30 de diciembre cerramos la dirección de nuestra campaña, nuestro grupo de apoyo a Putin, y nos fuimos de vacaciones hasta el 3 de enero. El 31 de diciembre estaba en la cocina preparando las ensaladas para la cena de Nochevieja. Tenía la tele encendida y en un momento dado veo a Boris Yeltsin y me pregunto si serán imágenes de archivo o alguna reposición o algo así. Y de repente, la gran sorpresa. Tenía que hacer una simple grabación de protocolo, solo unas imágenes para enviar a las cadenas y nada más. Un trabajillo hasta las 2 de la tarde y luego estaba libre. Me coloco en el sitio habitual a la derecha del presidente y pienso, venga, unas imágenes del presidente. Luego me vuelvo y grabo un primer plano del primer ministro. Y ya está. De repente Boris Yeltsin dice: me voy a marchar. Voy a marcharme en el momento adecuado. La situación en Rusia es buena y mejora cada día. Ahí me empiezan a temblar las manos. Nunca lo olvidaré. Probablemente fue la grabación más difícil de mi vida. Estoy acostumbrado a grabar con la cámara al hombro y miren cómo tiembla la imagen. Pasaban cosas sin cesar a cada momento. Ahí están los oficiales de los servicios secretos que vienen a entregar la maleta nuclear al nuevo presidente. ¿Da su permiso? Está en su despacho, señor. Yeltsin ha dimitido y, conforme a la Constitución, el primer ministro pasa a ser presidente de forma provisional. Las elecciones a la presidencia se adelantan a marzo. Estaba claro, yo lo estaba viendo. Solamente Vladimir Putin estaba al corriente. Putin es muy discreto. Yo incluso diría que es impenetrable. Todos los demás, los que estaban en la secretaría, en las salas de recepción, nadie sabía nada. Yeltsin puede marcharse tranquilo. Putin encabeza las encuestas y en principio debería mantenerse hasta las elecciones. Pero ¿quién se ha atrevido a decirle a Yeltsin que dimitiera? Una vez más, la familia está detrás de la decisión. Yo ya había hablado en otoño de este proyecto con Valentín Yumasev, su yerno. Pero fue él, Yumasev, quien consiguió ponerlo en marcha. A él se le ocurrió la fecha, el 31 de diciembre y todo lo demás. Y lo que es más importante, él fue quien convenció a Yeltsin para que se marchara. Yeltsin parece acertar con su marcha.
Putin le ha prometido mantener a quienes ocupen puestos claves en el Kremlin y continuar con su política de reformas. El primer decreto que firma el nuevo presidente garantiza la inmunidad judicial de Boris Yeltsin y de su familia. Подполковник Ковронский Юрий Владимирович. Os deseamos un próspero año nuevo. Os deseamos lo mejor para vosotros y para vuestras familias. Esa misma tarde, y ante la sorpresa general, hace una visita relámpago a Chechenia acompañado de su mujer y de las cámaras de televisión. Vladimir Putin ha comprendido la importancia de los medios de comunicación para su carrera. Putin es un telepresidente. La tele lo fabricó. La tele emite sus discursos. Él ve la tele. Él piensa que gobierna el país a través de la tele. Sé que participa personalmente en la redacción de las noticias que hablan de él y decide personalmente el contenido de los informativos. Él elige lo que debe emitirse. El servicio de prensa de Putin reintroduce la propaganda y cada imagen del presidente está dirigida por el Kremlin. Una medida inimaginable desde el final de la Unión Soviética. Y solo es el principio. En la Duma, el partido de Putin se alía con los comunistas, enemigos declarados de Yeltsin. Más tarde, pide a la Duma que reinstaure el himno de la Unión Soviética escrito por Stalin. Les pediría a nuestros diputados que recuperasen la música de Alexandrov, la del himno de la Unión Soviética. El nuevo presidente mantiene al jefe de la administración de Yeltsin, pero coloca a sus amigos del servicio secreto en los puestos clave. Putin empieza a mostrar su auténtica personalidad y hasta los que le situaron en el poder se preocupan. Yo ya había dicho que la carrera empezaría a partir del día siguiente de las elecciones. Es decir, o bien nos posicionábamos como una fuerza de oposición democrática para limitar un poco el campo de acción, o bien sus compañeros de los servicios secretos nos cortarían la cabeza. Es demasiado tarde, ya nadie puede detener la maquinaria. El 26 de marzo de 2000, Vladimir Putin es elegido presidente de la Federación Rusa en la primera vuelta con el 52% de los votos. Yo no os puedo prometer milagros. No estaría bien. Incluso sería un error. Sería negativo. El 7 de mayo, Vladimir Putin es nombrado presidente de Rusia en las salas del Kremlin, restauradas por Pavel Borodin y Mavedex. Honorable Vladimir Vladimirovich, le ruego que preste juramento al pueblo ruso. Juro que en mis funciones de presidente de la Federación Rusa respetaré y mantendré los derechos y las libertades del hombre y del ciudadano. Pese a sus promesas, Putin ha abandonado la esencia de la política de sus predecesores. La investigación de Mavedex se suspende por falta de cooperación de Moscú. Yeltsin y su familia nunca se han visto amenazados, pero han perdido su influencia en el Kremlin y ya nunca hablan con los periodistas. Putin, a quien todo el mundo veía como un ejecutor dócil, ha ido deshaciéndose poco a poco de sus maestros y de sus aliados. Boris Berezovsky, eminencia gris y amigo personal de Putin, tuvo que huir del país al pesar sobre él una orden de detención. ¿Qué piensa de la oposición de Boris Berezovsky? ¿Berezovsky? ¿Quién es ese? En las elecciones, Putin superó a sus maestros y fue reelegido en 2004 en la primera vuelta con un 72% de los votos. Pero la Constitución le prohíbe presentarse en las próximas elecciones presidenciales de 2008 para un tercer mandato.